de Dios. Dale un aplauso al Señor. Oh, gran palabra, gloria de Dios. Yo no sé si usted ya puede estar cansado, pero debe decirle, hermano y hermana, amigos y amigas que están en esta noche o esta mañana, que la presencia del Señor está en este lugar, que la presencia del Señor no ha venido por un milagro, no ha venido por algún problema, no ha venido por algún entusiasmo en tu corazón. Tú quieres que Dios te lo haga en esta noche, pero déjame decirte, hermano, que Dios, el Espíritu Santo derramará su gloria en este lugar. Ya hizo liberaciones, ya quebró cadenas, ya quebró todo, pero ahora te va a dar un manjar, porque no ha venido. Cuando dijeron, para ese muchacho ya no hay solución, cuando los doctores dijeron, solo la muerte le espera, había alguien ahí que levantó entre los muertos, levantó uno que se llamaba Lázaro y que le dijo, Marta, Marta, ahora que yo soy la resurrección y el tercero, esto vivirá. Oh, mi alma te alaba, Señor Jesús. Oh, yo siento la presencia del Señor. Oh, en un momento estaba cansado, pero ahora me siento renovado. Yo sé que en medio de cuando yo estaré dando mi testimonio, cosas van a pasar, porque es un propósito que tú te hayas quedado hasta esta hora. Algo Dios va a hacer en tu vida, algo Dios te va a hablar en esta mañana. Oh, Samaía, oh, saca de la musaya, oh, Rabasina, Rabasaya, oh, Santo Israel. Aleluya. Te voy a leer una palabra. Todo sea para la honra y gloria del Señor. Oh, mi alma te alaba y te bendice. Dice en Hechos 2:21. Escuche. Hechos 2:21. Y todo aquel o toda aquella que invocara mi nombre será salvo. Escuche, tal vez tú has venido con el alma partida, tal vez tú hubieras venido con un propósito a este lugar, pero tal vez tú has invocado el nombre de Jesús, pero es que Jesús tiene lo más bueno, ya de último tiene el más malo, y por eso es que tú te has quedado en este lugar, porque Dios así lo decidió que tú estuvieras en este lugar todavía. Yo no sé si tú estás entendiendo. Oh, mi alma alaba al Señor. Me voy a presentar a ustedes. Mi nombre es Reinaldo Guerra. Soy su servidor. Para la honra y gloria del Señor, tengo un pequeño testimonio de las grandes cosas que Dios ha hecho en mi vida a través del día que yo nací. Desde ahí, un ángel, Jesús de Nazaret, puso un ángel para que me aguardara, para que un día estuviera en este lugar y te estuviera hablando de las maravillas que Dios hace. Oh, mi alma te alaba, Señor Jesús. Mi alma te bendice. Cuando yo soy de Honduras, soy de Copán. Mi familia también está en Copán. Mi esposa está en este lugar, como todos lo saben ustedes. Soy casado, gracias al Señor. Hace 9 meses me casé por la honra y gloria del Señor. Cuando mi madre conoció a mi papá, mi madre era una prostituta. Escuche bien, las cosas que Satanás hace. Oh, mi alma te alaba, Señor Jesús. Mi madre y mi padre eran dueños de un restaurante, de un burdel. Y la mujer llegó ahí al burdel. Cuando esa mujer llegó, a mi padre le
te alaba, Señor. Yo me preguntaba, ¿por qué mi madre quiso abortarme? ¿Por qué mi madre no me quería? Oh, mi alma te alaba, Señor. Si las madres son tan lindas, ¿por qué mi madre no me quería a mí? ¿Por qué mi madre quería abortarme cuando yo no había ni nacido? Ella se inyectó para abortarme y mi padre le dijo: ya no te inyectes más, ten ese hijo y yo lo voy a criar. Entonces le dijo, dice mi padre, que le dijo a ella: ok, como yo tenga este hijo, yo te lo voy a ti, porque yo no quiero ningún hijo, porque yo soy joven, yo quiero gozarme de la vida, yo quiero andar de arriba y para abajo, y ese hijo no me va a dejar hacer lo que yo quiero. Y entonces pasaron los 9 meses y me llevaron al hospital, pero cuando estaba en el hospital nací ciego de la vista. Oh, alaba el Cordero de Dios. Oh, alaba el Cordero de Dios. Oh, nací ciego porque las inyecciones me llegaron a tocarme a unos nervios que se dirigían a la vista, entonces así como un paño en los ojos. Oh, dijo mi padre: ¿ahora qué hago con un ciego? Dios mío. Desde que salí del vientre de mi madre ya venía como una maldición en mi vida. Oh, y tan chiquito, tan joven, tan niño, y ya tenía una maldición que ya estaba ciego, salí ciego del vientre de mi madre. Pero hay hombres que tienen fe, como hay mujeres aquí también que tienen fe. Eso es lo bueno de la certeza de lo que no se ve, pero de lo que se espera. Alábale, si puedes. Alábale si puedes estar viviendo. Aunque por un momento van a venir dudas a tu vida, aunque por un momento van a venir malos pensamientos a tu vida y vas a tomar otros caminos. Mi padre tomó otro camino. Vendió todo lo que tenía. Vendió un camión que tenía para que los especialistas pudieran regresar de mi vista. Los especialistas agarraron el dinero y todo, pero no pudieron regresarme la vista. Le dijeron a mi padre: ya ese niño ya no podrá ver porque ya nació ciego, ya no hay remedio para él. Alaba la gloria de Dios. Cuando mi padre vio que ya no había remedio, todo lo que tenía lo había gastado. A él solo se le vino a la mente: ¿y ahora qué hago con este niño ciego? Lo dejó la madre. La madre se fue y me lo dejó ciego. ¿Y quién le va a dar de mamar a este niño? ¿Quién le va a crecer a este niño? Y entonces mi padre solo le quedó clamar al Dios viviente, al único que está en este lugar, al que me tiene en este lugar. Ahora si puedes en esta noche, al que te ha salvado a ti de muchos peligros, al que te ha salvado de la muerte, al que ha salvado a tu hijo de la muerte. Tal vez algunos hijos
también aquí está en la palabra está la muerte. Crecí, hermanos, a los 6 años, me acuerdo que fui criado por otra mujer que tenía otro niño. Ya cuando tenía 6 años yo ya entendía. Mi padre me dijo, ella es tu mamá, tu madrastra. Porque yo le preguntaba a mi mamá, ella es porque ella, pero él nunca no me había dicho que era la mamá, no es que era la madrastra, él me decía que ella es mi mamá. Y yo le decía mamá a ella. A los 7 años, mi padre se quiso venir para acá a Estados Unidos y me deja con una abuela. Porque no tenía madre y no tenía familia, más que la abuela, la mamá de mi papá. Me deja con una abuela y solo con ella y otra prima más. Y ahí desde mi abuela siempre llegaba un muchacho que es primo mío. Pero era un muchacho que era gay. Yo estaba pequeño, yo todavía era un niño. Y me acuerdo que un día mi abuela me dejó solo ahí en ese lugar. Y el muchacho me llevó para arriba. Yo no entendía para dónde me llevaba. Y no sé cómo pasó, pero el hombre abusó de mí. Oh, Samaíla, Basacamatila. Esto es bien lo que le estoy diciendo, hermano. Tal vez a usted le ha pasado cosas, a mí también me ha pasado, pero el rey que vive para siempre es el que me ha sostenido, el que me ha levantado, el que me ha sanado, el que me ha restaurado. No es fácil vivir, no es fácil vivir con maldiciones en su vida. A los 7 años ya tenía otra maldición en mi vida. Oh. Ya tenía partido el corazón. Yo sé que hay mucha gente que ha sido violada. Yo sé que hay mucha gente que ha sido forzadamente. Y en su corazón él lo sabe. Tal vez por esos demonios que han atado a nuestra familia, a nuestros amigos, a los antepasados. Y han usado los mismos demonios de la gente para arruinar a los demás familiares, para arruinar a nuestros hijos, para arruinar a nuestra generación. O tal vez para nosotros mismos. Yo no sabía qué hacer. Yo me sentía solo ya a los 7 años. Ya me sentía que yo no sabía quién era. Yo le tenía miedo a ese hombre. Siendo familia mía, yo le tenía miedo porque él me había forzado, él me había agarrado, él me había tomado de mi posición y yo no tenía quien me respaldara porque solo vivía con mi abuelita. Pasaron 2 años más. Mi padre regresó porque no pudo pasar aquí a Estados Unidos. Regresó de vuelta al país. Y yo alegre porque mi padre había regresado. Como no pasó, él se fue otra vez a lo que es su trabajo, lo que eran los burdeles, lo que eran los restaurantes. Una maldición también grande. Que a todos los lleva a la destrucción, a la muerte. Porque el pecado es muerte. Y andamos en la fiesta, y yo también andaba ahí, porque solo con mi padre había nacido, ya me había criado. Entonces, cuando yo le tenía un gran temor a mi padre, yo no le quise decir nada a mi padre de lo que me había pasado. Él me preguntó, dijo, ¿cómo está? ¿Cómo tú has estado? Yo le dije, padre, he estado bien. Pero por dentro de mi corazón yo sabía que mi corazón estaba partido, que ya mi corazón ya estaba deshecho, que ya mi corazón ya estaba en esa pequeña edad, ya estaba partido en mil pedazos. Ya sentía un remordimiento
me quito el zapato, vi que me salía sangre, pero yo tenía temor a mi padre porque mi padre era muy estricto. Mi padre cuando me pegaba, no me pegaba con lacito, no me pegaba con la mano así. Él se cuadraba y me daba así en la cara y me decía: sé hombre, hijo, sé hombre, ármate, ármate, me decía: sé hombre. Porque de lo que aprendemos, eso enseñamos. A mí me criaron, decía mi padre, con vara de hierro. A mí me guindaron de las manos. Fue lo mismo hacía conmigo cuando yo hacía algo malo, él me guindaba. Entonces me metí ese clavo en los pies y agarré el tétano. No le quise decir tampoco. Y yo solo me golpeaba en las paredes. En las noches yo no podía dormir, pero yo tenía miedo de decirle a mi padre que me había metido un clavo en el pie, porque yo sabía que me iba a castigar. Y cuando él me castigaba grandemente. Pero ya era mucho que mi pie estaba tan hinchado que ya no podía esconder más lo que tenía. Y él echó de ver y me dijo: ¿qué tú tienes? ¿Por qué tú lloras en la noche? ¿Por qué tú gritas? ¿Qué tú pasa? Yo le dije: oh, mira, padre, mi pie, no sé lo que tengo. Y cuando él vio el pie, me lo miró completamente rojo, morado y hinchado. Y algo iba subiendo mi pie hasta arriba. Me acuerdo que era la medianoche cuando alguien le dijo: oh, ese es tétano, lo que tu niño tiene es una gran infección. Y si no lo llevas al hospital puede morir en este momento. Yo ya no aguantaba. Pues mi padre buscó a yo para llevarme al hospital en un carro. Y cuando llegamos al hospital me reciben y me hacen la cirugía y de lo que tenía. Y le dicen a mi padre: para él ya no hay solución para esa pierna. La única solución es que le cortemos la pierna, porque si el tétano le llega más arriba, él se va a morir. Porque lo del tétano ya había consumido hasta lo más dentro y el tétano iba para aquí arriba. Pero si me cortaban la pierna desde la raíz, entonces el tétano iba a cortarse. Pero qué lindo cuando hay abuelas que interceden, qué lindo cuando hay mujeres que interceden por los hijos, qué lindo cuando hay mujeres
Solo una abuela y un padre, pero un padre que no conocía a Dios. Y un padre que no conoce a Dios es como un animal. ¿Sabe por qué? Porque trata a sus hijos como nada. Porque no tiene, el amor de Dios. Tal vez usted puede decir, no, pero hay hombres que tratan bien a sus hijos. Sí, los tratan bien. Pero no es como el amor de Dios en dentro de su corazón. No es el amor, no es el amor de Dios. El amor de Dios lo lleva por caminos derechos. Y cuando el hombre da tal vez consejos en el mundo, los padres, pero van por caminos torcidos ellos. Y entonces de lo que ellos ven, ellos aprenden. Es por eso que no hay como el amor de Dios. El amor de un padre es del Espíritu Santo. Oh, mi alma te alaba, Señor. Pues por la gracia del Señor logré pasar esa operación. Y venían los especialistas. Yo no sé qué pasó, pero ese niño soportó la operación. ¡Oh, santo! Si tenía el 80%, ¿cómo es que ese niño superó la operación si estaba muy pequeño? Para una operación tan grande, porque me iban a meter clavos, me iban a sacar carne de otro lugar para injertarme, porque era demasiado el tétano. El tétano es lo más peligroso que puede haber en la vida del hombre. Bueno, logré salir de esa operación. Después, a los 14 años, fui aprendiendo cosas del mundo. Yo miraba que los niños se alegraban con su madre. Yo no hallaba con quién jugar. Yo no tenía mamá, yo no tenía hermanos, no tenía tíos, no tenía nada. Yo miraba que los niños abrazaban a su madre y mi padre nunca me dijo a mí te amo. Nunca me abrazaba, siempre que me hablaba era para darme palo. Mire cómo es Satanás, como quería acabar con mi vida. Me acuerdo que mi padre, si yo jugaba maules, me pillaba. Si yo jugaba trompo, me castigaba. Si lo que yo jugara con los niños, me iba atrás de la oreja. Un día me acuerdo que yo quería jugar carrito y no sé cómo, yo le agarré 40 lempiras, le decimos nosotros, llevo $40 a un muchacho que yo pasaba ahí jugando con los niños y yo se los agarré porque yo también quería carritos de los mismos que estaban jugando los niños y la Coca-Cola era la única que lo vendía. Entonces yo agarré los 40 lempiras y cuando fui a comprar el papá Carlos y el muchacho le dijo que se le habían perdido 40 lempiras a él. Mi padre ya sabía que no iba a agarrar. Era el único que estaba ahí, pues. Y llegué con un montón de carritos de mamá. ¿De dónde saqué los carritos? Ahí llevaba la evidencia. ¿Sabe qué hizo mi padre? Me quitó de la mano, me quitó de la mano. Empezó a quitarme la ropa, toda la ropa, todo. A dejarme sin nada. Hago una faja así de gruesa y empezó. Yo solo pujaba. Después que él me pegó bastante fuerte, que me dejó todo aquí marcado, que después tuvo que llevarme al centro de salud. Me amarró los pies y me amarró la mano y empezó a hacer fuego con aire y empezó a quemar. Aquí están las cicatrices, no crean mentira. Esta cicatriz empezó a quemar mis manos. Me dijo, esto es para que aprendas a tocarlo a mí. Ese era el amor de un padre que yo tenía. Pues tanto remordimiento en mi corazón que yo lo primero que se me vino a la mente, yo voy a matar a este hombre, porque este hombre ya ha hecho mucho daño en mi vida, me ha dejado solo, no me quiere decir quién es mi madre, lo único que haré es matarlo. Y entró un remordimiento en mi corazón y en mi mente, que yo cada noche que dormía yo solo pensaba cómo matar a ese hombre, cómo en las maquinaciones en mi mente solo pensaba, lo mato con un cuchillo, lo mato con un machete, y el diablo me podía
yo mataré a mi padre. No decía mi padre a este hombre, decía. Por eso, hermano, hay que tratar a los hijos con amor. Hay que darles amor. Y también hay que darles consejos buenos, sanos. Pero no pegarles como un animal. Porque recuerden que somos seres humanos. Tenemos corazón, tenemos sentimientos, tenemos muchas cosas en nuestra vida que cualquier cosa nos puede afectar. Me acuerdo que me levanté en esa madrugada y yo lo primero que fui a agarrar un machete. Esta noche es la hora de lo que mato a este hombre. Cuando yo voy con el machete a pegarle, en ese momento tuvo que ser humano. Porque cuando yo voy tras de su él solo dormía con la boca para abajo, de espalda. Yo voy a darle con el machete, cuidadito, cuando él me dice, ¡Rey! ¿Qué estás haciendo? Él no me estaba viendo. Pero cuando él me habla, yo siento que se estremece mi alma, siento que estremece mi cuerpo, y en vez de dar un paso para adelante, di 3 para atrás. Y fui a poner de vuelta el machete ahí donde lo había encontrado. Alaba la gloria de Jehová. Es una casualidad. Es una casualidad porque hubiera manchado mis manos con mi padre. Lo hubiera asesinado porque yo ya estaba grande. Ya estaba de una edad que podía hacerle daño con ese machete. Él estaba sin camisa. Pero por la bendita y gracia del Señor, el Señor me dijo, vete. Alguien me dijo, vete. Y me fui de la casa mejor a vagar al mundo. Me acuerdo que me fui a lo más lejos para que no me encontrara, porque yo ya no sentía, yo sentía que lo quería matar. Mejor en vez de matarlo, algo me sacó y me fui de la casa, porque él también me corría de la casa. Me fui, me acuerdo yo, y me voy para un lugar allá. Un señor me recibió, empecé a cuidar ganado, empecé a cuidar las vacas. Crecí a los 16 años. Dije yo, voy a volver otra vez sobre mi padre porque yo quiero conocer a mi madre. Yo quiero conocer a mi madre. Yo le decía al Señor, yo no conocía al Señor, pero yo decía, Señor, ¿dónde está mi madre? Yo quiero un abrazo de mi madre. Es que yo veo a los niños jugar con su madre. Yo no tengo mamá. Regresé de mi padre. Mi padre pensaba que yo ya había muerto, porque yo ya no pasaron años para que yo regresara a la casa. Cuando regreso de mi padre, él me recibió contento, feliz, hijo y todo eso, ¿verdad? Pero yo ya llegué grande, ya llegué y dije, Padre, solo vengo porque quiero que tú me digas quién es mi madre. Ya pasaron muchos tiempos y tú nunca me has dicho quién es mi madre. Yo quiero conocer a mi madre. ¿Dónde están mis hermanos? ¿Dónde está mi familia? Me he criado solo en el mundo. Dormía debajo de los carros. Dormía donde pasaba la noche, ahí yo me quedaba. Unos niños, me acuerdo que los niños me daban de comer a mí. Los niños de otra mamá, los hijos de otra gente. Y yo, con el pedazo de pan, yo me iba a dormir a los carros viejos y así pasaron muchos años en la calle. Pues llegué, ¿verdad? Y mi padre me dijo, está bien, te vamos a llevar donde vive tu mamá. Me fuimos para Choloma y cuando llegamos allá, yo iba con una alegría. Y yo lo primero que dije, voy a abrazar a mi madre y le voy a decir lo mucho que la amo, lo mucho que la quiero, porque yo no tenía, o sea, con ella no tenía ningún resentimiento, porque ella me había dejado, no. Yo sentía que si yo llegaba de mi madre, yo la iba a abrazar con un amor y le iba a decir, madre, te amo, te amo. Cuando llego y me dicen, allí en la casa de tu madre, lo primero que se me vino a la mente, hermano, ¿qué voy a decirle a mi madre después de tanto tiempo, verdad? Y llego yo a ese lugar y pregunto por Alma, se llamaba ella, me dijo mi padre, Alma. ¿Aquí vive Alma? Oh, sí, aquí vivía, me dice Alma. ¿O se fue de este lugar? No,
Ella murió hace 4 años. Imagínense cuántas cosas no le pasan a uno en la vida. Yo tenía una ilusión tan siquiera conocer a mi madre. Y cuando me dice, ¿y usted quién es? Yo soy el hijo de ella. ¿Y de qué murió mi madre? A ella le salió una pelota aquí y nunca le encontraron de qué murió. Nunca fueron los médicos y no le encontraron porque ella tomaba cosas bebidas, porque de repente le salió una pelota aquí y no saben qué fue. Muchos dicen que fue brujería, hechicería, cosas que pasan en el mundo, hermanos. Solo debajo de la mano del Omnipotente podemos estar seguros, hermanos. Solo debajo de las alas del gran poderoso Dios soy. Ahí es el único lugar donde podemos estar salvos. Ahí es el único lugar donde podemos vivir en paz. Así es, Oh, mi madre murió. Yo iba con una ansia de ver a mi madre. Y me dicen que mi madre había muerto hace 4 años. ¡Qué dolor para mi corazón! Más tristeza, más dolor que yo no hallaba qué hacer. En este mundo cruel, decía yo, ¿para qué vine a este mundo? Solo para sufrir. Y mi padre me dijo, vamos, digo, ya, no hay nada que hacer. Me fui. Conocí a una muchacha. A los 20 años ya conocí a una muchacha. Estuvimos juntos. Pero mi padre seguía siendo el mismo del pasado. Me dijo, con esa muchacha no quiero que tú andes. ¿Por qué, papá? Porque no me agrada a mí. Solo por eso. Pero a mí me agrada, le decía yo, ¿verdad? Usted sabe, joven, a mí me agrada. Ok, vete de la casa entonces, no te quiero ver aquí más. Si tú quieres andar con él, tú vas a mantener a él y te vas a mantener a tú también, pero de mí no vas a recibir ningún centavo. Ok, me voy de aquí. Yo ya no sentía amor por mi padre. Yo iba porque realmente, ¿verdad? Pero él para mí era como cualquier cosa. Y me fui con la muchacha. Y yo le dije a ella, me voy para Estados Unidos y cuando regrese le dije, vamos a vivir tranquilo. Y muchas cosas, ¿verdad? Que el hombre piensa. Y me vine para acá a Estados Unidos, hermano. Me acuerdo. Y en el camino me sucedieron muchas cosas. Me pusieron la pistola en la cabeza, fue lo primero que recibí ahí en la frontera. Y me dijeron, dame todo lo que traes, si no hasta aquí llegas y yo no traía nada. Yo me vine a la pura mano de Dios. Cuando llego ahí y unas moneditas que me habían regalado, y el hombre, yo lo que hice que tiré la moneda así para arriba, y cuando él vio que tiré la moneda salía toda carrera porque alguien me dijo corre. Y yo lo que hice fue correr. Y correr y correr y correr. Y aquel hombre a mí que ya no venía, gracias al Señor. Oh, santo. Pues mi esposa, mi ex esposa, me dijo, ya estaba aquí que estaba embarazada, por eso yo me vine para este país. Con una ilusión de que mi hijo creciera mejor para darle todo a él. Pero la madre de esa mujer hizo que abortara al hijo. Otra maldición. Cuánta maldición para este pobre hombre. Cuando ella me dice, madre, y hizo que abortara. Ya tenía, no sé si 3 meses de embarazo. Yo empecé a arruinarme mi vida en este país. Empecé a andar en drogas, empecé a andar en prostitución, empecé a andar en todas las cosas del mundo, fumaba, ¿qué cosas no hacía? Robaba aquí. Me acuerdo que estuve robando aquí en el mall de Springfield y me agarraron preso y me llevaron preso a Fermas. Ahí fui a parar a la cárcel. Cuando me tenían ahí en la cárcel, dije, aquí solo la gloria de Dios me puede sacar. Pues llegó un hombre que yo trabajaba con él y él me fue a sacar. Imagínense, yo vengo a sacar porque quiero que trabajen conmigo. No sé cómo él se dio cuenta por una muchacha, pero
sido bueno. Pues salí de ahí de ese lugar, pero yo empecé a seguir tomando, porque yo andaba tantas cosas en mi corazón que yo lo que quería era morirme. Morirme es lo que único que pensaba. Yo ya no quería saber nada de esta vida. Y muchos me decían, busca al Señor. Ah, el Señor, ¿cuál Señor? Les decía. Mira toda la gente alegre, mira la familia, y yo solo, nadie conmigo. Y tú me dices que yo busque al Señor. No, yo voy a empezar a buscar las cosas mejores. Empecé a buscar los brujos. Yo sé que los brujos, porque ahí decía en papel, si quieres ser libre, eres libre. Si quieres amor, vas a tener amor. Si quieres riqueza, vas a tener riqueza. Llama al número tal. Aquí está mi oportunidad. Aquí me va a salir lo bueno. Si quieres una mujer que te quiera, llama. Empecé yo a ver, me cautó y empecé a llamar y yo hablé con una mujer y me dijo, sí, ven, hijo, ven aquí te voy a hacer una limpia. Y cuando llego al lugar, me recibió esa mujer y me dijo, siéntate ahí. Y yo me senté. Y me dice, te voy a tirar las cartas. Me empezó a tirarme las cartas ahí. Me empezó a mañana. Y empezó, la muerte te la siguiente. Ay, Dios mío. Yo decía, si yo ya sabía yo que la muerte me estaba siguiendo. Tantas cosas que me habían pasado. Después me levanta una carta. Un hombre te está haciendo daño. ¿Sí? Me levanta otra carta y me dice, te han enterrado un muñeco. Lo tienen con alfiler. Lo tienen con candelas, esquema de candela. Más preocupadamente yo. Oh, Dios mío. Pero a ver, una cura. Claro, te vamos a curar. Y vamos a hacer una limpia. Empezó esa mujer a pasarme el hueco, a pasarme de todo. Y me dijo, te voy a cobrar $2,000. Pero vas a quedar como si nada, vas a quedar limpio, me dice. Y vas a empezar a ver diferente tu vida, vas a empezar a ver las cosas de diferente manera. A bien le digo, fui a prestar dinero porque no tenía los $2,000. Le dije a mi jefe, necesito que me den cheque de esta semana de la semana de rezado. Y el jefe me lo dijo, le llevé los $2,000. Tuvieron unos días, aquella mujer se desapareció. Ya no me volvió a contestar el teléfono. Esta mujer dice haber ido, voy a buscar a otro. Empecé a buscar a otro brujo. El otro brujo me dijo otras cosas. Ay, Dios mío. Mire, hermanos, yo estaba con una muchacha aquí. La muchacha me dejó. Perdí mi trabajo. Perdí todo. Empezó la depresión sobre mí. Un muchacho me llamó y me dijo, mira, joven, era amigo de él. El Señor me ha mostrado un sueño. Él era cristiano. Que tú te miraba, me dijo, y encima de ti andaba una calavera, una muerte. Encima de mí dice que andaba, él miraba en la visión que yo andaba una muerte. Busca las cosas de Dios. Dios quiere liberarte. Algo bueno no me decía yo, no que ando la muerte, él solo lo trataba. Entonces, hermano, yo empecé a dejar los trabajos y todas las cosas. Los amigos empezaron a apartarse de mí. Llamé a mi padre, yo ya no tenía dinero, había vendido mi carro, había vendido todo. Y le dije, papá, necesito, le digo yo, que tú me mandes dinero de allá. Lo siento, hijo, yo no puedo hacer nada por ti. Yo no puedo ayudar. Todos me abandonaron. Mis hermanos dijeron que yo no servía para nada. Me corrieron aquí en Estados Unidos, me corrieron a la calle. Yo dormía, donde me agarraba la noche, ahí dormía.
sé. Dejé mi trabajo, una opresión que yo sentía, que solo la muerte. Decía yo, Dios mío, mis primos murieron, uno se ahorcó, imagínense. Son maldiciones, hermano, que vienen de los antepasados, de familia en familia. Maldiciones que solo Dios puede reventar esa cadena. Solo Dios puede reventar esa cadena, esas maldiciones, esas cosas de opresiones satánicas que vienen de los pasados, en familia, en tus hijos, en tus hermanos, en tus familiares, seres queridos que tú amas. Cuando todos se apartaron de mí, yo me acuerdo que llegué a un cuarto y empecé a decir, oh madre, ¿por qué te moriste, mamá? Todavía me acordaba de mi madre. ¿Por qué te moriste? Aparece en este lugar, yo quiero verte, yo quiero abrazarte, madre. Por lo menos quiero conocerte. Y entre medio yo estaba en el cuerpo y no me van a creer. Yo entre medio dormí despierto, miré a mi madre que estaba a lo lejos así. Yo me alegré. ¿Para qué? Me alegré tanto que dije mi madre. Y ella se me quedó viendo. No era ella, era un demonio, pero en forma de mi madre, porque yo la había visto en una forma, nada más solo por ahí la conocí. Cuando esa mujer o ese demonio se me queda viendo perfectamente a los ojos, se ríe conmigo y cuando menos acuerde, miro que se va así y no caminaba porque iba en el aire, y cuando iba llegando más cerca de mí, más fea se iba reconvirtiendo el rostro, y cuando iba más cerca se convirtió en lo que era un demonio. Cuando yo miro que esa mujer viene, yo pegué un grito, y desde ahí dije, no vuelvo a decirle que se aparezca a mi madre. Los demonios son reales. Los demonios son reales. Los demonios existen. Pero hay un Dios que tiene poder. Hay un Dios que en medio de la tempestad, en medio de los problemas, en medio de la dificultad, hay un Dios que te levanta. Hay un Dios que te restaura. Porque cuando tú invocas el nombre de Jesús, la gloria baja a ese lugar y hasta los que están ahí se convierten al poderoso de Israel. Me acuerdo que un día estaba en una tarde cuando yo dije, bueno, ya me abandonaron todos, aquí solo queda una solución. Solo hay un camino, una solución. Solo hay un camino verdadero. Ya que mi vida estaba destrozada, ya que ya no podía hacer nada en este mundo, ya que los brujos ya no pudieron, ya que los amigos ya no podían, ya que mi padre no podía, ya que nada podían hacer por mí, había uno que sí podía hacer algo por mí. Había uno que sí que llegaba a los peores momentos. Había uno que me los abrazaba de lo más profundo del alma y llega en los peores momentos, en las peores dificultades, es cuando Él le llega a ese lugar y te levanta. Por la sabana vaya, por robusta vaya, cuando de repente llegó a mi imagen y dije, aquí solamente tú, Señor. Oh Santo Jesús bendito y que vive, gracias, oh poderoso Dios. Aquel que yo había despreciado, aquel que yo había negado, aquel que yo había dicho que no quería nada de Él, ese día yo me estaba acordando de Él. Y me acuerdo que yo dije, levanté mis manos, brinqué, me postré al suelo y le dije, Señor, reconozco que tú muriste en la cruz del Calvario. Y mi alma estaba totalmente angustiada. Las opresiones, las enfermedades, todo lo que yo tenía, me sentía seco por dentro. Sentía que yo ya no caminaba, sino que era el puro cabezón que estaba ahí caminando. Pero yo por dentro me sentía vacío, por dentro me sentía totalmente seco, que sentía yo que un dolor en mi cuerpo, sentía que yo no hablaba con nadie, yo solo pasaba en las oscuridades. Porque Satanás o sus demonios
me llevaban a los guapiles aquí en Estados Unidos. Yo solo pasaba en los cerros, bien drogando en los cerros. Ahí era el lugar donde los demonios me llevaban a esconderme en los matorrales. Y yo escuchaba voces, yo escuchaba muchas cosas, pero yo mismo andaba en droga y todo. Ahí andaba yo. Solo me acuerdo cuando leo el pasaje de Daniel. Dice que él pasaba en los sepulcros. Los demonios lo hacían que pasara en los sepulcros de día y de noche. Imagínense cómo son los demonios, hasta dónde llegan a una persona. Y él reventaba las cadenas, porque los demonios existen, hermano. Usted no los va a ver, pero ellos son reales. Ellos te llevan a la muerte, ellos te llevan a la destrucción, a tu familia, a todos. Pero hay uno que vino a destruir lo que el diablo vino a poner en este lugar. Hay uno, se llama Jesús. Jesús es su nombre, Jesús es su nombre, Él es su nombre, el que yo soy. Yo soy el que te voy a sacar de esa enfermedad, yo soy el que te voy a levantar, yo soy el que voy a transformar a tu familia, yo soy el que te voy a sanar a tu hijo, yo soy el que voy a caminar contigo, dice el Señor. Porque los que caminan debajo de las manos del Omnipotente, no hay nada que los pueda tocar, podrán caer 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegarán, dice el Señor. Porque los que están escondidos en la mano de Jehová, Él los va a rescatar. Y todo aquel que creyera en su nombre, y me acuerdo que ese día, esa tarde, yo empecé a trabar mi corazón y a humillarme ante el Todopoderoso y a reconocer que sin Él yo no era nada. Y empecé a decirle: Señor, perdóname el pecado, Padre. Perdóname todo lo que he hecho, Señor, porque hasta yo estaba haciendo ya cosas de brujería. Ya los mismos brujos me estaban insinuando eso. Yo ya enterraba muñecos, yo ya enterraba fotos, yo ya prendía candelas, yo ya le pedía a esos demonios. Ya estaba totalmente perdido y ya no había qué hacer. Le dije: Señor Jesús, tú eres el único que puede ayudarme, Señor Jesús. Yo reconozco que nada puedo hacer sin ti. Yo sé que tú has levantado a hombres. Yo sé que tú has restaurado a muchos hogares. Yo sé que tú has levantado familias. Y en esa tarde, bajo el Espíritu Santo. Pero una cosa, para que baje el Espíritu Santo tienes que humillarte. Porque Dios ve de lejos a los activos, pero a los humildes los ve de cerca. Tú hay que humillarte, primeramente hay que humillarse para que la gloria de Dios pase a nosotros y pueda hacer milagros y prodigios en medio de nuestro pueblo, en medio de nuestros hijos, en medio de todos los que amamos. Y cuando el Espíritu Santo baja a un lugar, cuando Dios baja y te habla claramente. Me acuerdo bien perfectamente, hace 2 años y medio, que bajó a ese lugar, a esa casa. Yo vivía en una casa con unos borrachos también. Pero cuando baja el Espíritu Santo, todo se tiene que transformar. Algo nuevo va a pasar. Me acuerdo que el Señor me dijo: yo te voy a restaurar. Y yo le dije: Padre, tú me vas a quitar todo esto que yo siento, toda esta amargura, todo. Yo te voy a levantar, me dijo el Señor. Y me dijo: me vas a ir a predicar a las naciones, a los confines de la tierra, a toda Samaria, porque ya no serás serás pescador de hombres, me dijo el Señor. Palabra se puede. Y cuando el Señor me da una palabra, esa palabra penetra en los corazones y no hay nada que lo pueda lograr. Porque Dios vive, hermano. Dios no es una filosofía. Dios es real. Los huesos de Mahoma están en Mahoma. Los huesos de Judá están allá en Judá. Pero allá en Israel hay una tumba que está vacía y con letras de oro invisible dice: Rey de reyes y Señor de señores, el que vive y gloria para siempre. Y le dije: pero también me tienen que dar una familia. Imagínense yo pidiéndole al Señor. Sí, pidiéndole que me
Yo le dije, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a predicar allá. Mi presencia va a ir contigo también, me dijo el Señor. Y lo que el Señor lo cumple, hermano, porque yo lo creo, porque yo lo creo, porque a veces me dice Dios la palabra. Yo no sé hablar, hermano, yo no sé hablar. Yo no sé nada. Pero cuando el Señor quiere usar a un siervo, lo usa, pero es para la gloria de Él. Es para su gloria. No es para que el hombre se vaya a hacer grande. El único grande y digno se llama Jesús de Nazaret. Él es el único poderoso de gloria. El que se merece honra. Y los 24 del cielo dice: Santo, Santo, al Cordero de Dios. Y así, hermanos, estoy en este lugar. Y me acuerdo la sierva que estaba predicando en este lugar. La sierva la usa el Señor. La sierva, yo me di cuenta que el Señor la usa en gran manera. Me acuerdo que yo vine aquí, yo estaba orando aquí. Un día de esta, que vino ella. El Señor ya me había dicho eso. Mire bien, el Señor ya me había dicho que yo iba a ir a la nación y que yo iba a ir a predicar su palabra. Y cuando esa mujer me dijo: levántate, porque van a venir muchos, escuchen lo que recibieron hoy, la palabra del Señor. Va a venir a Satanás a querer quitar lo que te dio, porque eres un ladrón. Satanás ya había manipulado mi pensamiento. Yo estaba pidiendo al Señor: Señor, ¿y yo para qué voy a servir? Esta mujer me levantó y me dijo, yo estaba clamando al Señor: tú tienes que hablar esta noche. Y me levantó y me dijo lo mismo que ella me dijo: vas a ir a la nación. El Señor me volvió a recordar, así como le recordó a Abraham. Abraham le dijo: te voy a dar como la arena del mar, será tu familia, le dijo, ¿verdad? Amén. Pero después, más adelante, Abraham se juntó con su suegro y el suegro lo detuvo y volvió la voz del Señor y le volvió a decir: Abraham, Abraham. Y Abraham volvió a escuchar la voz de Dios y le dijo: así como son las estrellas, así será tu descendencia. Así que Dios sabe, hermanos. Gracias por esta noche que usted ha venido. Y si usted cree que